Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de personajes. Y es que hace poco leí este libro en el Café de la Juventud Perdida del francés Patrick Modiano, que comenté en uno de los últimos vídeos que me había encantado su personaje, que es una mujer misteriosa y es una mujer que vemos desde diferentes puntos de vista, es una mujer que quiere ser independiente, pero en realidad no sabe muy bien qué hacer con su vida y además siente constantemente la necesidad de huir de todo y de todos porque no quiere quedarse atascada, no quiere ser dependiente, no quiere quedarse dependiente de nada ni de nadie. Siente esta necesidad de ser libre en todo momento y vemos como, sin embargo, todos los que la ven desde fuera parece que esperan que ella les rescate, que ella les resuelva algo, que ella forme parte de sus vidas de alguna manera. Y lo cierto es que es un personaje que me gustó mucho. Bueno, Modiano escribe maravillosamente bien. Este es un libro publicado en 2007, o sea, es un libro muy reciente. Y después de eso me quedé pensando en otros personajes de otras novelas que realmente también habían tenido ese impacto y se habían quedado conmigo. Y por eso he hecho esta pequeña lista con algunos de los personajes que me han parecido más fascinantes y más interesantes y que se han quedado conmigo mucho tiempo después de terminar las novelas. Tengo aquí mi montón. Al final me han salido 7 novelas y una cosa curiosa de la que me he dado cuenta una vez que he terminado de preparar este vídeo es que todos los personajes son personajes femeninos. No era mi intención, pero ha sido el resultado curioso. No todas ellas escritas por mujeres, hay 4 escritos por mujeres y 3 escritos por hombres. Y la otra curiosidad es que todas ellas comparten muchas características, aunque los libros son de épocas diferentes, de lugares geográficamente diferentes y bueno, de escritores muy diferentes. Y esto me llamó la atención, esta permanencia de estas características, de esta fuerza de la vida a pesar de las circunstancias y este querer ser independiente, también un poco independientemente de las consecuencias, querer vivir una vida con tus propias reglas, independientemente de si eso luego te va a resultar más fácil o más idóneo, o si esto luego termina bien o termina mal. Y bueno, esto me ha parecido también curioso, cosa que no buscaba cuando hice la lista. Simplemente hice la lista de manera intuitiva, aquellos personajes que realmente se habían quedado conmigo, y después busqué el porqué y después indagué en estas características de cada uno de ellos. He decidido hacer esta lista por orden cronológico, así que empezamos en 1874 con Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy. Thomas Hardy es quizá uno de mis escritores británicos favoritos. Y esta es una de sus novelas más famosas y a la vez es una de sus novelas más positivas, porque bueno, yo no he leído aún todas sus novelas, tengo intención de hacerlo, pero en general el resto de sus novelas tienen un carácter muy oscuro y normalmente unos finales bastante tristes. Vamos a dejarlo ahí. Este, sin embargo, es una novela con mucha esperanza y que yo creo que deja un muy buen sabor de boca, una ilusión y una positividad al final. Pero bueno, el personaje del que os quería hablar hoy es su protagonista, Bathsheba. Bathsheba es una mujer muy
poco usual para su época. Es una mujer independiente económicamente, no necesita casarse porque su tío le ha dejado una granja que ella además ha decidido gestionar, porque cuando ve que el administrador que había es un ladrón y un mentiroso y un sinvergüenza, le despide, y sin ninguna experiencia y sin ningún conocimiento sobre nada se lanza a gestionar ella la granja. Y por supuesto, pues esto no está muy bien visto en general por las personas de la comunidad, aunque al final poco a poco ella se va ganando un respeto tanto en las personas que trabajan para ella como en las personas que tienen que hacer negocios con ella, y tiene esta característica de querer vivir intensamente y sobre todo querer vivir con sus propias normas, aunque por el camino se van cruzando en su vida tres hombres muy diferentes, de clases muy diferentes, con objetivos muy diferentes, que pretenden conquistarla y pretenden hacer que se case con ellos, también por motivos muy diferentes. Y bueno, ella no tiene miedo de tomar decisiones, de arriesgarse. Algunas tienen consecuencias muy malas, otras no tanto, pero en cualquier caso ella siempre es capaz de levantarse, es capaz de reinventarse y es capaz de continuar adelante y de no rendirse en este deseo de seguir viviendo su vida según sus propias normas. Me parece también que Hardy es excepcionalmente bueno con la descripción de los personajes y también con su desarrollo a lo largo de las historias. Bueno, solo cosas buenas de Thomas Hardy, puedo decir. Seguimos hasta 1905 con la novela de Edith Wharton, La Casa de la Alegría. Esta novela está protagonizada por Lily Bart, que es una joven que se queda huérfana y que ahora está viviendo un poco de la caridad de su tía, que es una mujer muy mayor que tiene dinero, pero es muy caprichosa y es muy específica, y entonces es verdad que Lily disfruta de esta comodidad económica que le da a su tía, pero en realidad se siente un poco encerrada y un poco enclaustrada en esta situación en la que no se siente independiente para hacer lo que ella quiere hacer con su vida. ¿Y qué pasa con Lily? Que Lily es una chica muy guapa, es muy inteligente, es muy elegante, está muy bien educada en todas las normas y los estándares de la alta sociedad neoyorquina, pero ella quiere ser independiente, quiere también, como ya he dicho antes, vivir la vida según sus propias normas, y no ve, sin embargo, que vaya a poder conseguir esta independencia porque es pobre, porque no tiene ningún medio más allá de la caridad de su tía, que tampoco va a durar para siempre. Se está haciendo mayor, está casi llegando a los 30, con lo cual empieza ya la presión de que tiene que buscar un marido, un matrimonio de conveniencia para poder seguir viviendo y mantenerse económicamente de una manera digna, vamos a decirlo así. Ella intenta resistirse por todos los medios, intenta buscar alternativas en las que no tiene que casarse con una persona que le es absolutamente indiferente solamente por su dinero. El libro comienza cuando Lily es invitada a tomar el té en casa de uno de los solteros más codiciados de Nueva York. Cuando ella acepta, sube a su casa, a su apartamento en Nueva York, y tienen una conversación sobre... Ella dice algo así como: ay, qué bien, cómo me gusta tu apartamento, que es para ti solo, tienes esta independencia, tienes esta casa tan bonita, puedes hacer lo que quieras. Las mujeres no tenemos ese lujo. Y él le recuerda que sí, que hay una mujer, hay una chica más o menos de su edad que es soltera y que vive sola,
y Lily en un primer momento incluso la desprecia, contesta como diciendo, ay, sí, es verdad, pero bueno, que no me refiero a ella, a mí no me gustaría vivir como ella. Fíjate, ni siquiera tiene doncella y es que la cocinera es la que le tiene que hacer la colada y siempre que voy a su casa a comer la comida sabe a jabón. Esto es horrible, yo no quiero esto. Y entonces a partir de ahí, digamos que esto es el tono, esta caracterización que hace Edith Wharton al principio en un par de páginas. Es lo que después va a ir desarrollándose con las decisiones y con el carácter de Lily, que como ella misma dice, a ella le gusta ser buena y a mí me gusta ser feliz. Y además Gertie es libre y yo no. Si lo fuera, creo que hasta podría ser feliz en su apartamento. Y entonces todo el resto de la novela gira alrededor de este deseo de Lily de buscar una alternativa a tener que casarse con una persona rica, con un hombre mucho mayor que ella, porque en algún momento tiene algún pretendiente rico que cumple con este requisito de darle la tranquilidad económica, pero ella siente que necesita también tener otro tipo de libertad y busca otro tipo de felicidad. Y bueno, la acompañamos en sus decisiones y cómo esas decisiones y qué consecuencias tienen luego esas decisiones. Pero el carácter de Lily es fuerte a pesar de que por todos los lados evidentemente intentan domarla e intentan convencerla de lo que tiene que hacer, de lo que es mejor para ella. Y bueno, ella también tiene esta necesidad de intentar vivir su vida con sus propias normas. La siguiente es una novela también de una escritora americana, es Mi Antonia de Willa Cather, que es una novela de 1918. Es una novela que se desarrolla en los prados y campos y en la salvaje Nebraska. Lo que me pasó con esta novela es que no me pareció una novela redonda, no me pareció una novela brillante. Y sin embargo, su personaje, Antonia, se ha quedado conmigo después de, pues yo creo que la leí hace 2 o 3 años. Y esta fuerza del personaje y estas ganas de vivir y este alma salvaje que tiene este personaje se han quedado conmigo y ciertamente me han acompañado y lo he recordado muchas veces. En este caso conocemos al personaje, a Antonia, a través de los ojos del narrador, que es un hombre de negocios ya mayor, que vive en Nueva York y que empieza a recordar su infancia y su juventud pasadas en los campos de Nebraska en casa de sus abuelos, ya que de muy pequeño sus padres mueren y él tiene que ir a vivir con sus abuelos, que tiene una granja allí en uno de los pueblos de Nebraska. Allí conoce a Antonia, se hacen amigos inmediatamente. Ella es un poquito mayor, pero son 2 niños prácticamente de la misma edad. Ella pertenece a una familia que ha emigrado de Centro Europa, de Bohemia, y cuando la conoce, de hecho, no sabe prácticamente nada de inglés, empieza a aprender el idioma y a intentar entenderse, ¿no?, con los locales. Entre ellos surgió un vínculo muy especial, como solo puede surgir en la inocencia de la infancia, donde no hay capas sociales, no hay normas, no hay jerarquías, y ellos dos exploran la naturaleza les acompaña como una gran mano protectora. Poco a poco, sin embargo, según van creciendo, él se va dando cuenta de que en realidad pertenecen a 2 mundos diferentes y hay un gran choque en él en el que tiene que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, la primera de ellas es que sí ir a estudiar a la ciudad, que es lo que él quiere, sabiendo que Antonia no tiene esa opción. Ella ni siquiera
es una cuestión que ella quiera o no quiera, es que en su vida esa opción no existe, ella no la considera tampoco, ella está satisfecha con el papel que le ha tocado dentro de su familia, ella tiene que ayudar a sus padres, tiene muchísimos hermanos, tienen muy pocos recursos y él, sin embargo, sus abuelos son de una familia muy pudiente, que tiene mucho dinero, que tienen también mucho poder en la sociedad del pueblo. Y bueno, está esta separación social entre ellos que en un determinado momento él tiene que vivir y decidir. Y una cosa muy interesante que pasa en esta novela es el punto de vista, y es que solo vemos a Antonia a través de los recuerdos del protagonista, y los recuerdos funcionan de una manera siempre muy curiosa, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que son recuerdos porque algunas cosas parecen maravillosas y brillantes y relucientes, y como lectores también tenemos que saber leer esta doble capa, ¿no? De decir, bueno, estos son unos recuerdos que además son unos recuerdos absolutamente idealizados, sobre todo los de la infancia, y intentar buscar entre estos recuerdos brillantes e idealizados dónde termina lo ideal y lo que él ha querido recordar y dónde empieza lo real, que la verdad es que la habilidad de la escritora lo deja bastante claro. Sí que me gustó mucho cómo estaba escrito, me gusta mucho cómo escribe Willa Carter. La verdad es que es un personaje que transmite tanto fuego y tanta alegría y tanta disfrute de la vida, de lo que hay en cada momento, sin pensar demasiado en el pasado, sin preocuparse demasiado por el futuro, que es un personaje que sin duda es fascinante. Un pequeño párrafo de cuando él la conoce y de cómo la describe. La niña pequeña era bonita, pero Antonia, acentuaban así el nombre con fuerza cuando la llamaban, aún lo era más. Recordé lo que había dicho el revisor de sus ojos. Eran grandes y cálidos y luminosos, como el sol reflejado en oscuros estanques en medio del bosque. También su piel era oscura y tenía las mejillas encendidas, intensamente sonrosadas. Tenía una melena desgreñada de cabellos morenos y rizados. Y también es este alma salvaje que la naturaleza salvaje de Nebraska también acompaña muy bien, y casi parece que consiguen vivir en simbiosis, que también transmite muy bien el espíritu de este alma libre, de este alma que realmente no atiende a criterios sociales y a jerarquías, y que disfruta de lo que le corresponde y de lo que le toca y de lo que la vida le ofrece en cada momento. Realmente muy interesante. Bueno, ahora volvemos a Europa y nos vamos a Escocia con Canción del ocaso del escritor escocés Lewis Grassic Gibbon. Esta es una novela de 1932 y es parte de la trilogía escocesa. Esta es su primera parte y aquí está su absoluta protagonista, que es Chris. Chris es una joven que vive en un pequeñito pueblo de Escocia, en un pueblo en el que todo el mundo vive del campo y de sus animales y de las granjas que tienen. Y Chris crece en este ambiente absolutamente rural. Aquí también, como en Mi Antonia, la naturaleza forma parte muy grande de la historia y también de la personalidad de los personajes. Chris, sin embargo, es una persona que adora la naturaleza, pero que también sabe y conoce muy bien todas las dificultades que significa vivir del campo y también lo duro que es el trabajo en el campo, a la vez que toda la belleza y toda la sensibilidad que la rodean cuando está en la naturaleza. Pero Chris en realidad es dos Chris a la vez que conviven en ella y que pelean constantemente, porque desde que ha empezado a ir al colegio y ha aprendido lo que son los libros y le han dicho que a lo mejor
ella es muy lista, es muy habilidosa, se le da muy bien las cosas del colegio, podría irse a la ciudad, podría ser profesora, podría ser institutriz, podría vivir de una manera diferente, podría ser independiente. Y claro, eso significaría dejar el campo atrás, dejar la naturaleza atrás e irse a vivir de una forma diferente. Ambas cosas le atraen y constantemente chocan en ella. Ella, como todas las demás protagonistas de esta lista, lo que quiere es definir sus propias reglas y vivir la vida con sus propias reglas. Estamos ante una chica, a un adolescente muy joven, y realmente aún no sabe exactamente qué es lo que quiere, pero está dispuesta a descubrirlo y arriesga también y prueba cosas y no le importa equivocarse y después levantarse y seguir tomando decisiones. Una de las cosas que más me gustó de esta novela y de este personaje es cómo retrata el autor esta dicotomía, esta lucha constante entre las dos personalidades. Ninguna es más fuerte que la otra y constantemente están en este tira y afloja. Y quería poneros dos ejemplos de lo que hace narrativamente el escritor, y es utilizar en una misma frase la tercera persona y luego la segunda persona. La tercera persona como la personalidad de Chris, más amable, más obediente, más, digamos, del campo. Y la segunda persona que se utiliza como si Chris se hablase a sí misma y como si esta Chris rebelde riñese a la otra Chris y le dijese: oye, despierta. Y esto lo hace mucho a lo largo de toda la novela, pero quería poner solamente dos ejemplos porque creo que es una cosa que refleja muy bien esta doble personalidad de la protagonista, y es una cosa que no había visto hacer de esta manera específica, cambiando el tiempo verbal y además cambiando, ahora lo veréis también, el tono de la narración. La propia Chris ayudaba a primera hora de algunas mañanas cuando el rocío desaparecía pronto. Era tan alegre y agradable hacerlo al fresco, con el silbido de los mirlos de los árboles de Blaubeari y el destello del mar del otro lado del valle, y el viento que subía por las laderas con un olor limpio e intenso que se apoderaba de ti y te hacía jadear. Esta es la parte en la que, a través de dentro de la misma frase y solo separados por un punto y coma, cambia la perspectiva y pueden hablar las dos Chris a la vez. Y el otro ejemplo es este. Las grosellas colgaban maduras en el patio del jardinero Galt, que miró a Chris de un modo raro cuando oyó su nombre y enseguida empezó con malicia a soltar indirectas y bromas mientras le pesaba las grosellas. Era un simplón que chorreaba grasa con aquel calor, y tú misma casi te derretías de mirarlo. Igual que todas las otras protagonistas, Chris es fuerte, es independiente, es rebelde, y en este caso, sobre todo, está intentando decidirse con ella misma y aclararse con ella misma, además de, evidentemente, tener que lidiar con los demás personajes que la rodean. El siguiente libro es de la mexicana Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Esta es una novela de 1963 y es una novela que durante muchas décadas había estado olvidada. Solo recientemente la han vuelto a rescatar y a publicitar más, y de hecho Anagrama ha vuelto a hacer una nueva publicación, que es esta que tengo aquí, que al final tiene 5 ensayos de 5 escritoras de diferentes lugares en los que hablan sobre Elena Garro, sobre su obra. Pero bueno, Los recuerdos del porvenir es una obra que trata de muchísimas cosas y tiene muchos personajes, muchos de ellos femeninos, pero yo con el que más me quedé, quizá con el que más me impactó, es Julia, que es de la que quería hablar en este vídeo. Pero antes de hablar de Julia,
no puedo hablar de la novela de Helena Garro sin leeros cómo empieza, porque es un inicio, yo creo que inigualable. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme con su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y su variado espejo. La veo, me veo, y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Bueno, y es que el narrador de esta novela es el pequeño pueblo mexicano donde ocurre la historia. Es un punto de vista muy interesante y que consigue también, a través de este recurso de utilizar como narrador al pueblo, hablar de uno de los temas que se trata aquí, que es el de la memoria precisamente, que es este inicio que os acabo de leer. Pero además de este tema, esta novela habla de muchísimos temas. De hecho, es una novela que quiero releer. Quizá haga una reseña específica, porque es una novela muy especial y hay muchísimas cosas que hablar sobre esta novela. Pero hoy quería hablar de Julia, y un mínimo contexto: es un pueblo cuyos habitantes se ven sometidos a las órdenes del ejército, en concreto del general Francisco Rosas, que se ha mudado a vivir a un hotel del pueblo y lo vigila todo, lo controla todo, todo el mundo tiene que seguir sus órdenes. Todo el pueblo está sometido y encerrado. Junto al general Rosas está Julia, que es su amante, o más bien es su prisionera, porque él la controla en todo momento y no la deja, bueno, prácticamente ni asomarse a la ventana. Lo cierto es que no recuerdo muchos detalles específicos, entonces si digo alguna cosa que no sea cierta, perdonadme, corregidme si lo detectáis, por supuesto. Pero Julia es también una mujer que intenta sobreponerse a sus circunstancias y que intenta elegir todo lo que puede elegir de su vida a pesar de sus circunstancias, y a pesar de que constantemente, tanto en su pasado como en su presente, tiene que estar sometida por la fuerza, y ella también busca sus escapatorias y busca sus soluciones. Y es un personaje que, de entre todas las mujeres, porque en esta novela hay muchísimas mujeres, muchísimos personajes muy fuertes y muy interesantes, este quizá fue el que más me llamó la atención. Ya digo, esta lista es muy intuitiva, es por qué personaje más se ha quedado conmigo, y es un personaje muy interesante, con muchos dilemas también, con muchos misterios en su vida. No sabemos realmente mucho de ella, intuimos que ha tenido una vida dificilísima, y a pesar de eso está el elegir la alegría de vivir. Bueno, ya vamos terminando, solamente me quedan dos novelas. La siguiente es La mujer del teniente francés, del escritor británico John Fowles. Es una novela de 1968. Es una novela muy interesante por varios motivos, porque en esta novela John Fowles, que era profesor de inglés y de literatura, hace diferentes cosas en diferentes capas. Y es que su personaje, bueno, por cierto, por favor, esta cubierta es horrorosa, es de la adaptación cinematográfica de la novela, que yo no he visto y tiene unas críticas horribles, por cierto. Pero ¿por qué? ¿Alguien puede explicarme por qué las editoriales ponen las cubiertas de los libros, las adaptaciones de cine? No lo comparto, no me gusta nada, esta cubierta es horrible. Bueno, volviendo al personaje del que os quería hablar, que es precisamente este personaje misterioso al que llaman la mujer del teniente francés. Ella en realidad se llama Sara, y toda la acción, digamos, el hilo conductor de la historia que nos presenta el escritor
se desarrolla en un pueblo inglés en la costa, y Charles, que es un hombre de su tiempo, esta novela se desarrolla en la época victoriana, está comprometido con Tina, y la familia de Tina tiene una casa de veraneo, de vacaciones en este pueblo, así que están pasando unas semanas allí. Y cuando llegan allí salen a dar un paseo y se encuentran con este personaje misterioso que bueno, es misterioso porque todo el pueblo la tiene como catalogada como de loca, porque el mito cuenta que una vez, hace muchos años, tuvo una aventura con un teniente francés que estaba de paso, que le prometió volver para casarse con ella, pero pues ella aún sigue esperando, y todos del pueblo la tienen catalogada como de loca, y nadie realmente quiere relacionarse con ella. De hecho, Tina, la prometida de Charles, cuando la ven a lo lejos y le cuenta, sí, esta es la loca, es la mujer del teniente francés, yo no quiero relacionarme con ella, vámonos antes de que nos vea y tengamos que hablarle. Y realmente ella vive de la caridad de una de las señoras ancianas del pueblo, que le hace un poco como de sirvienta, cuidadora, y bueno, prácticamente no se relaciona con nadie, sale a la calle siempre sola a dar algún paseo, a tomar el aire. Y el caso es que Charles, en cuanto oye esta historia y la ve, se queda con esta curiosidad, ¿no?, de saber más. Y este es el punto inicial. ¿Y por qué es interesante esta historia? No porque se desarrolla en la era victoriana, no porque su trama sea especialmente curiosa. Primero es por este personaje que ha creado el autor, de Sarah, que es misterioso y elegante, ya que además le sirve de un propósito con el que escribe la novela, y es de hacer una crítica a la era victoriana desde la perspectiva actual. Es decir, él escribe esta novela en 1966, me parece, 65, y lo que dice es: veamos cómo vivía Inglaterra hace 100 años, en 1865. Entonces, la perspectiva no es de un victoriano escribiendo sobre su propio tiempo, sino es de un hombre moderno que además ha estudiado literatura e historia, analizando esta sociedad y sus normas que vivieron hace 100 años. Esto me ha parecido muy interesante porque además da un punto de vista a los personajes y a las situaciones muy curioso. La forma en la que está escrita además es un poco metaliteraria, y es que él juega con los personajes, de hecho tiene varios finales, juega con el lector también, y utiliza muchísimas referencias de la literatura victoriana, y hace un homenaje a muchísimas obras y a muchísimos escritores también. Y lo que es interesante de este personaje es que es un personaje atípico, porque es una mujer que tampoco, a pesar de que todo el mundo la presiona por todos los lados y ella no tiene recursos económicos por sí misma, no se rinde en su deseo, una vez más, de vivir la vida con sus propias reglas. No quiere conformarse con las reglas que le impone la sociedad, con las reglas que le mandan los demás, a pesar de que no le está yendo nada bien, porque claro, la sociedad victoriana es una sociedad muy cruel y una sociedad muy hipócrita, y toda esta crueldad y esta hipocresía están muy bien contados aquí. Es un personaje, Sarah, que hace de contraste a todas las normas y a todos los demás personajes, y tiene esta energía y esta voluntad de decidir su propio destino a pesar de las circunstancias. Ella tampoco usa las circunstancias como excusa para decir: ay, pues es que esto es lo que me ha tocado vivir, qué mal, pero en realidad yo no quiero esto, sino que ella se arriesga y toma decisiones en contra de lo que podría decirse que la podría beneficiar, vamos a decirlo entre comillas,
y bueno, acepta las consecuencias. Es un personaje elegante, es un personaje con mucha... me sale ahora la palabra, es un personaje a la vez muy silencioso, pero es un personaje muy decidido. Y esto me gustó mucho y voy a leeros una pequeña parte para que también veáis el estilo un poco sarcástico del autor cuando habla de Charles, que es uno de los protagonistas, y es la primera vez que la ve y por qué se queda prendado de ella, ¿no? ¿Qué es lo que le llama la atención de ella? La mujer volvió sus ojos hacia Charles, que se sintió traspasado por aquella mirada. Lo que quedó grabado en él después de aquel primer encuentro no fue tanto lo que había en aquel rostro, como lo que había esperado ver y no vio. Porque era la suya una época en que se suponía que la mujer había de mostrar modestia, recato y timidez. No era un rostro bonito, como el de Ernestina. No era, sin duda, un rostro hermoso según los cánones o el gusto de ninguna época. Pero era un rostro inolvidable y trágico. La tristeza brotaba de él tan limpia, tan natural y tan incontenible como el agua de un manantial. No había en él artificio, ni hipocresía, ni histeria, ni doblez. Y sobre todo, ni un atisbo de locura. La locura estaba en el mar vacío, en el horizonte vacío, en la falta de causa para tanta tristeza. Como si el manantial fuera algo muy natural, pero pareciera antinatural que brotara en un desierto. Y la última novela que no podía faltar en esta lista es La dependienta, de la japonesa Sayaka Murata. Esta es una novela de 2016, de la que también he hablado ya, pero cuando hice la lista me pareció que no podía faltarme esta novela, porque a pesar de que esta es una novela de 2016 y parece que es que ahora las mujeres viven en otras condiciones y tienen otras libertades, más allá de las que había en 1874 cuando escribía Hardy, por supuesto es así, aún así está la presión social y están las circunstancias que muchas veces condicionan muchísimo, y realmente hay que tener un carácter muy valiente y muy fuerte para decidir vivir la vida según tus propias normas, a pesar de que eso suponga que seas una rara, que te cataloguen, categoricen, que te etiqueten de loca o de inadaptada. Y es que el personaje protagonista, que es Keiko, es una japonesa que trabaja en Tokio en una tienda de un supermercado de estos que permanecen abiertos 24 horas, en los que tienen útiles de todo, un poco de todos los días, y comida, y bueno, es un supermercado muy típico en Japón, que los hay por todas partes. Ella tiene ya 36 años, que eso pues es ya una edad más que digamos vieja, voy a decir esto entre comillas, para ya haber pasado por ciertas fases de la vida, y esto no hace más que recordárselo constantemente, a pesar de que ella no quiere nada más para su vida que lo que tiene, que es su trabajo. Tiene su pequeño piso, tiene su independencia, está ya acostumbrado a sus horarios, le gusta mucho su trabajo porque ha encontrado en este mini mundo de reglas coherentes y normas que ella es capaz de entender y de seguir, y se siente muy a gusto con este trabajo. Pero claro, constantemente su familia, sus amigos, sus compañeros le preguntan que por qué no se ha casado, que porque no, si no piensa tener hijos, que si no piensa encontrar un trabajo de más prestigio, porque esto de trabajar de dependienta pues es un poco de universitarios o de personas muy jóvenes que todavía están buscando un trabajo de verdad, que esto no se considera un trabajo sino una transición. Y ella siempre se ha sentido, desde pequeña, se ha sentido que no terminaba de encajar, no terminaba de entender las normas, y también sentía que los adultos y los otros niños no terminaban de entenderla por ser excesivamente sincera y por ser excesivamente transparente
y por querer esa sencillez en la vida sin necesidad de hacer cosas sofisticadas, sino simplemente tener una vida tranquila. Y es que cuando empieza se describe así a sí misma. La vida que llevaba antes de nacer como dependienta de una tienda está envuelta en una nebulosa y no la recuerdo claramente. Crecí en un distrito residencial de las afueras, en el seno de una familia normal que me quería de forma normal. Sin embargo, de pequeña era un poco rara. Cuando iba a la guardería, por ejemplo, un día encontré un pajarito muerto en el parque. Era un bonito pájaro azul que parecía haber escapado de alguna casa. Los demás niños lloraban alrededor del pajarito, que tenía el cuello retorcido y los ojos cerrados. ¿Qué hacemos con él?, preguntó una niña. Entonces yo cogí rápidamente, me lo puse en la palma de la mano y se lo llevé a mi madre, que estaba en un banco charlando con otra madre. ¿Qué ocurre, Keiko? Oh, un pajarito. ¿De dónde habrá salido? Pobrecito. ¿Qué te parece si lo enterramos?, dijo mi madre con voz dulce mientras me acariciaba el pelo. Y yo le respondí, nos lo comeremos. ¿Cómo? A papá le encanta el pollo frito. Podríamos freír el pájaro para comerlo, repetí en voz alta y clara, pensando que mamá no me había oído. Ella se quedó muda de asombro, y creo que la madre que estaba a su lado también se sorprendió, pues abrió simultáneamente los ojos, la boca y las aletas de la nariz. Su expresión era tan cómica que estuve a punto de echarme a reír, pero entonces vi que me miraba fijamente la palma de la mano y pensé, claro, con uno no basta. ¿Quieres que vaya a buscar más? Y esta protagonista, me repito, como todas las demás, no está dispuesta a que le digan lo que tiene que hacer, no está dispuesta a que le digan lo que puede o no puede hacer con su vida, y realmente después de muchas veces intentar no justificarse, porque ella no intenta justificarse, sino intentar buscar en aquello que le piden si la satisface o no le satisface, digamos que va descubriendo si realmente es posible o le merece la pena intentar incorporarse a las normas sociales, o sin embargo lo que más le conviene es seguir por su cuenta y seguir tomando sus propias decisiones y hacer en la vida las cosas que realmente a ella le apetecen hacer y no lo que los demás dicen que debería apetecerle hacer y cómo debería apetecerle vivir, porque ella está muy contenta con sus elecciones y está muy contenta con su día a día, pero bueno, eso, como en todas las demás, tiene su precio. Y hasta aquí ya termino el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Contadme si habéis leído alguno de estos libros, si también tenéis algún personaje favorito, me recomendáis algún personaje que os haya resultado especialmente fascinante y que se haya quedado con vosotros mucho tiempo. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hoy, por escucharme, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.